América Latina paga actualmente el triple en deuda que en salud y el doble que en educación. El costo económico del desarrollo y la gran cantidad de recursos que se destinan al pago de deuda, sobre todo en el sur global, son un problema que condiciona la vida cotidiana de millones de personas. Por otro lado, el retiro de Estados Unidos de la cooperación internacional supone la reducción de más del 40% de la ayuda humanitaria y un riesgo concreto para millones de personas. Recientemente se desarrolló en Sevilla la cuarta conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo, convocada por Naciones Unidas, en donde se fortaleció la idea del multilateralismo, pero hubo ambigüedades acerca de cómo proteger a los países de menores recursos. ¿Qué conclusiones se sacan de esta reunión? ¿Cuál es el alcance de estos mecanismos? ¿Qué propuestas hay sobre deuda, gobernanza, arquitectura financiera y desarrollo desde la sociedad civil en un mundo que se está transformando? Lo conversamos hoy con Nathalie Beguin. Comenzamos. Y ya estamos con la entrevista en NTV Info y estamos con nuestra invitada de hoy, Nathalie Beguin, del INESC, el Instituto de Estudios Socioeconómicos de Brasil, y copresidenta de Latindad, que es la Red Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Económica, Social y Climática. Gracias, Nathalie, por estar con nosotros y nosotras. Yo que agradezco la invitación. Muy feliz estoy de estar con ustedes. Qué bueno, Nathalie, y vamos a empezar a conversar un poco porque hace poco fue la conferencia de Sevilla sobre financiación para el desarrollo y queríamos un poco, vos que estuviste allí, que nos comentaras qué se discutió, pero empecemos explicando, y para eso voy a pedir tu expertise, de qué se trata en general esta conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo, quién la convoca, por qué, para qué sirve. Contanos un poco cómo es esto. Sí, mira, es un proceso que se inició en 2002, entonces hace 23 años que estábamos en negociación con eso. Ya tuvimos 3 conferencias anteriores, por eso la de Sevilla de la semana pasada fue la cuarta. La idea con este proceso es establecer normas, reglas, acuerdos comunes dentro de Naciones Unidas para poder financiar el desarrollo, o sea, de qué manera los países del norte global pueden apoyar el desarrollo de los países del sur global. ¿Y cómo se puede hacer eso, verdad? Rediscutiendo las reglas de tributación, rediscutiendo las deudas de endeudamiento, rediscutiendo las reglas de cooperación al desarrollo, rediscutiendo las reglas de financiamiento privado, rediscutiendo las reglas de comercio. Estos son los grandes temas del proceso de financiamiento al desarrollo. Bien, y contanos cómo fue esta edición. La de Sevilla, sabemos que hubo 60 jefes y jefas de Estado, delegaciones de varios países, mucha gente, también representantes de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo se estructuró? ¿Cómo es? Para quienes no estuvimos ahí, para imaginarlo, uno llega, hay mesas de trabajo, hay conferencias, hay temáticas, se hacen documentos. ¿Cómo se llevan adelante las discusiones y los acuerdos, si es que hay acuerdos, y cómo fue en este caso? Mira, entonces estuvieron en Sevilla, sí, más de 10,000 personas entre los segmentos que tú mencionaste. Y sí, es una gran ágora, ¿verdad? Hay montones de eventos al mismo tiempo, hay las negociaciones con los gobiernos. Es verdad que el documento final de Sevilla ya había sido negociado, fue concluido unos días antes de Sevilla. Sevilla fue más un momento de difusión, pero no más de negociación del documento. Hasta te digo que hay mucha gente que critica eso, que dice que fue mucha plata, mucha emisión de carbono para algo desnecessario, pero realmente no creo que sea así. La democracia es un proceso que necesita que las personas hablen, ¿verdad? Entonces, como nosotros en Latindad apostamos mucho en el multilateralismo, poder existir estos momentos de encuentro es muy importante. Claro, el multilateralismo está
está en cierta crisis en este momento porque la coyuntura internacional no es favorable. No podríamos esperar tener un gran acuerdo extraordinario con guerras, con desigualdades que aumentan, con hambre que aumenta, pero llevando en cuenta el contexto, yo pienso que sí fue muy importante, ¿verdad? Claro que nosotros, la sociedad civil, nos quejamos, no era el acuerdo ideal, pensamos que se podría haber tenido mucho más ambición en los distintos temas que la TINDA acompaña, pero de una manera general, yo diría que fue muy importante que ocurriera esta conferencia en este momento. Claro, ahí algunos analistas destacan que se refuerza la idea del multilateralismo en un mundo en el que los países centrales se retraen, sobre todo Estados Unidos, y ahí te quiero preguntar cuál es el rol de Estados Unidos en la cooperación internacional, ahora con el retiro de justamente más del 40% de los fondos para ayuda humanitaria que vienen de Estados Unidos. ¿Hubo delegación de Estados Unidos en esta conferencia? ¿Se retira de todo? ¿Qué impactos tiene que Estados Unidos no esté en estos circuitos de cooperación para el desarrollo? Sobre todo para el cumplimiento de los objetivos del milenio, que entiendo son los objetivos que aún estamos en la carrera de buscarlos, ¿no? Sí, mira, el proceso de financiamiento al desarrollo es más que la Agenda 2030, ¿verdad? Es más que los objetivos al desarrollo. Es también, hasta porque está un fracaso. Estamos a 10 años en la Agenda 2030, faltando 5 años para concluirla, que es 2030, y no logramos ni alcanzar 20% de las metas, ¿verdad? Entonces, la principal razón de este fracaso es porque no hay plata. Pero es más, ¿verdad? Es la realización de los derechos humanos, es el acuerdo de clima, bueno, es todo eso. El hecho que Estados Unidos no esté es una buena pregunta, claro, es la más grande economía del mundo y aportaba, la mitad más o menos de la ayuda humanitaria era proveniente de Estados Unidos, es una bomba. Pero con su actitud tan disruptiva en los últimos meses, a veces hasta puede ser mejor que no participe. Y está saliendo de todos los espacios multilaterales, ¿no? De la Organización Mundial de Salud, de las negociaciones de clima y de estas, bueno, están en una ruta de explodir, de explotar con el multilateralismo. Entonces, a veces es más interesante que no esté. En este proceso fue terrible porque durante los últimos meses, bajaron la ambición de la FD4 y en el último minuto, cuando habían bajado mucho la ambición, se salieron. Esa es su estrategia de destrucción, ¿verdad? De todo lo que puede ser multilateralismo. Pero a pesar de todo eso, tenemos que continuar luchando por el multilateralismo con todas la tristeza que nos da lo que se alcanzó, porque ¿qué demandábamos nosotros en grandes líneas? Demandábamos más recursos públicos y menos espacio para el sector privado, se le dio mucho espacio al sector privado. Demandábamos una convención marco de Naciones Unidas para la deuda soberana, porque la crisis de la deuda está enorme en el sur global. No logramos la instalación del proceso de la convención, pero bueno, logramos que se instalara un proceso que es mejor que nada. Pedimos una convención de Naciones Unidas para discutir la cooperación al desarrollo internacional, también no se alcanzó. La noticia menos mala es que defendíamos una convención para la cooperación tributaria internacional, eso sí ya se instaló desde el año de 2023 y ahora las negociaciones en 2025 empiezan la convención de tributación. Entonces, tenemos algunos logros, ¿verdad? Pero también muchas críticas. Queríamos más compromiso con el tema de la agenda ecológica. No se alcanzó mucha cosa. Queríamos mucho más espacio para el tema de igualdad de género, no las mujeres entendidas como un mecanismo de desarrollo, pero sí como protagonistas. También no alcanzamos. Sí, nos quejamos mucho en Sevilla, pero debemos reconocer que algunos pocos logros sí fueron alcanzados. Bueno, Natalie, y ahí tomando uno de los temas que mencionás, explícanos la importancia que tienen los impuestos para el desarrollo, para las políticas públicas. Hay muchos discursos que andan dando vueltas que tienen muy buena prensa de reducir
los impuestos, de reducir el gasto público, tienen mala prensa los impuestos y hay una desigualdad grande en este tema que afecta la vida de millones de personas, la vida concreta. Explícanos un poco cómo es esa relación y la importancia de la tributación. Mira, hay un discurso creciente que no es de hoy, según el cual no hay recursos públicos, ¿verdad? Que por eso es necesario implementar políticas de austeridad, cortar gastos públicos, etcétera, etcétera. Y eso no es verdad, porque recursos públicos hay, pero necesitan ser movilizados. ¿Eso por qué? Porque las personas muy ricas, sus instituciones y las grandes empresas crean mecanismos de evasión y elusión fiscal. Entonces, gracias a su captura, digamos, la captura privada del espacio público, logran beneficiarse con muchos beneficios fiscales. También logran hacer con que no les cobren impuestos. Y con eso perdemos un montón de recursos públicos. Por ejemplo, los incentivos fiscales en América Latina representan algo como 4% de PIB regional. Y no hay evidencias de que esos incentivos sean buenos para el desarrollo de los países de la región. La ilusión y evasión fiscal, de acuerdo con CEPAL, representa casi 7% del PIB regional. Entonces, ahí ves que ya tenemos 11% de nuestro PIB que podría ser alocado para políticas públicas de educación, salud, protección social, cambio climático, seguridad alimentaria y nutricional, etcétera. Entonces, recursos públicos sí hay, pero es necesario movilizarlos. ¿Y por qué ahí la cooperación internacional es importante? Porque justamente los muy ricos, sus instituciones y las empresas privadas crean mecanismos globales de ilusión y evasión fiscal. Entonces, se necesitan reglas que impidan, ¿verdad?, que esos mecanismos puedan drenar los recursos de los países del sur global especialmente. Por eso que la Convención Cuadro Convención Marco de Naciones Unidas para la Cooperación Tributaria es tan importante, ¿verdad? ¿Quiere decir que hoy no hay reglas claras que sean suficientes para evitar este drenaje de dinero de los ricos? Existen algunas reglas que hasta ahora estaban en la OCDE, en la Organización de los Países Desarrollados, y que solo privilegian a esos países, ¿verdad? Que no privilegiaban a los países del sur global. Por eso que el G77 y la Unión Africana dijeron basta, ya no queremos más estas reglas, vamos a discutir eso en Naciones Unidas, que es un espacio mucho más democrático e inclusivo. Esa fue un poco como diríamos la revuelta del sur, ¿no?, que se enojó porque las reglas existentes realmente es más la expresión del neocolonialismo que todavía existe, ¿verdad? Hablábamos de las colonias de los siglos XVII, XVIII, XIX, pero ahora están de otra manera. Por eso que un poco la FFD, el proceso de financiamiento al desarrollo, es eso, quiere promover la reparación. Toda la idea es que cómo creamos distintos mecanismos de financiamiento al desarrollo que paren con el enorme drenaje que existe hoy del sur hacia el norte, ¿verdad? Hay estimativas que dicen que son $2 billones por año que el norte se apropia del sur. Y eso no puede continuar así, porque el norte solamente logra desarrollarse porque está extrayendo recursos desde el sur. Entonces, un poco la FFD es eso, cómo podemos reorganizar las reglas globales para que el sur pueda desarrollarse y al contrario, en vez de enviar recursos para el norte, pueda recibir recursos desde el norte, que nada más es que devolver lo que sacó todos estos años. Te llevo a otro tema complementario para ver este mismo problema, que es la enorme carga de deuda que hay en los países del sur global y cómo esto afecta también a una utilización del dinero público que termina siendo para pagar deuda y muchas veces ni siquiera deuda, los intereses de la deuda en detrimento de las políticas públicas sociales, ambientales también. Bueno, contanos un poco también sobre este problema en el que, bueno, parece que no hay dinero, pero se sigue pagando deuda, ¿no?
Exactamente, esa es otra expresión de estas políticas neocoloniales desde el norte, ¿verdad? Entonces, como se dice que no hay recurso, como no se hace ningún esfuerzo para apoyar a los países del sur con recursos públicos desde el norte, se les dice que se tienen que endeudar y las instituciones que se encargan de estas deudas, el FMI, el Banco Mundial y sus asociadas, lo hacen de una manera absolutamente inaceptable. Los países del sur pagan tasas de interés 4, 5, 6, 7, hasta 8 veces más grandes que los países del norte. Hay todo un discurso de que no son fiables, etcétera, etcétera, pero no lo son por la extracción, ¿verdad?, del norte global. Entonces, la idea también de la FFD4 y de nosotros, la sociedad civil, es que no más se pueden discutir las reglas con FMI y Banco Mundial, que son instituciones donde quien tiene la mayoría de la voz son las que tienen más plata, pero llevar este debate para las Naciones Unidas, porque tenemos que discutir estos temas que impactan a millones y millones de personas en el planeta de una manera más igualitaria y más inclusiva, ¿verdad? Y parar con esta drenaje. En muchos países del sur, lo que se paga, como dijiste tú muy bien, en servicios de la deuda es 3, 2, 3, 4 veces más que lo que se gasta en presupuestos con educación, salud y protección social. No puede ser así. Entonces, por ejemplo, dicen, no hay recursos públicos, los países del sur tienen que endeudarse para el cambio climático. Entonces, acaba que sos más impactado por el cambio climático, porque los países del sur son los más impactados y son los que menos emiten. Entonces se dicen, ustedes son los menos responsables, pero los que más tienen que pagar con endeudamiento y consecuentemente con empobrecimiento. Entonces es un discurso parece surreal, ¿verdad? Parece que uno está en un mundo, y es eso, es la extracción, de nuevo, es el norte global extrayendo recursos del sur global sin vergüenza. No se ponen rojos con eso, ¿verdad? Y es en ese sentido que nos enojamos mucho con el resultado de Sevilla, porque son muy pocos los logros. Y no es solo en temas de extracción, es que el norte global sabota a la ambición del proceso de financiamiento del desarrollo, también impide que la sociedad civil participe. Es una actitud, como te dije al inicio, neocolonial, es más de lo mismo, con otros instrumentos, otros mecanismos y con un discurso de democracia que no es verdad. Entonces, pero al mismo tiempo que nos quejamos, defendemos muy fuertemente el multilateralismo. Por eso queremos llevar los grandes debates de financiamiento al desarrollo a las Naciones Unidas y no dejarlos en manos de instituciones financieras o de sector privado, etcétera. Ya vamos a ir sobre lo último que dijiste, pero hay algo que ilustra en estos momentos esto que venís comentando sobre que los destinos de los recursos muchas veces son decisión política y no es que no haya plata, que es lo que estamos asistiendo, que está sucediendo con la elevación de los presupuestos para defensa en los países centrales, en los países del norte global, en vez de destinar fondos, como vos decías, a paliar el cambio climático en los países que lo sufren más y lo producen menos, y finalmente hay crisis económica, pero se sube el presupuesto para defensa, se siguen planteando guerras. Estados Unidos tiene una deuda enorme y está recortando por todos lados, pero en defensa se aumenta. Lo estamos viendo en Argentina también, que no son capaces de aumentarle 10.000 pesos, que son literalmente 3 empanadas a los jubilados, pero sin embargo se quintuplica el presupuesto en inteligencia, en defensa. Esto también agrega indignación a este mundo ilógico, que es un poco lo que comentabas, ¿no? ¿Qué reflexión te merece? Sí, exacto. También muchos de nosotros de sociedad civil estuvimos en Sevilla criticando fuertemente las guerras, ¿verdad? Y como decís tú, bueno, no solo las guerras, como el genocidio, especialmente en Gaza, un genocidio televisionado que no se logra parar, ¿verdad? Para mí es la mayor expresión de nuestro fracaso como humanidad en este momento.
Y es eso, y la plata que se moviliza en el norte global no es para parar el genocidio, no es para financiar el desarrollo del sur global, no es para clima, que ahí todos vamos a morir, ¿verdad? Si no hacemos nada nos vamos a morir. Y ahí estábamos en Sevilla con 45, 46 grados, un infierno en tierra, pero no, se va para financiar guerras y defensa, como dices tú. Por eso te digo que era muy difícil también en este contexto que crecen las extremas derechas, tanto en el norte como en el sur, en todo el mundo crecen las extremas derechas, que crece los recursos canalizados para guerras. Era muy difícil tener un buenísimo acuerdo en Sevilla porque el ambiente geopolítico global es muy tenso, ¿verdad? No está a favor de los derechos humanos, no está a favor de acabar con el hambre, con la pobreza, con las desigualdades. Está a favor, al contrario, los ricos cada vez más ricos y con esa riqueza toda se apropian de los espacios públicos, privatizando para defender sus intereses. Entonces, no era posible en este contexto tener un buenísimo acuerdo en Sevilla. Por eso te digo que los pocos logros que alcanzamos, a pesar de todo, fueron importantes. Pero el ambiente global está tremendo, está muy tenso y eso, resultando cada vez en más riqueza para los mismos, ¿verdad? Para ir terminando, Natalie, te pregunto, lo veníamos conversando, el FMI, el Banco Mundial, los grandes organismos internacionales en donde los países del norte global tienen la llave, porque finalmente su voto vale más, porque tienen más dinero y si lo retiran, se retira el financiamiento y están condicionados. ¿Hay que ir hacia una nueva gobernanza? También en lo financiero, ¿de qué tipo debería ser esa gobernanza? ¿Hay que reformar estos organismos? ¿Es posible? ¿Hay algo a través de los BRICS que pueda empezar a nacer con el Banco de los BRICS y otras cuestiones, con salir también del dólar como moneda de referencia? Estamos en momentos en donde la hegemonía de Estados Unidos se está debilitando y todos estos movimientos se van a dar. ¿Cuánto hay de una nueva gobernanza que sea posible en el corto plazo? Mira, es muy interesante tu pregunta porque ya tenemos varias manifestaciones de insatisfacción profunda del sur global con esta hegemonía del norte global. Entonces, un ejemplo concreto, salimos de reglas tributarias de la OCDE y llevamos para Naciones Unidas, que es el espacio democrático. No logramos todavía hacer eso con deuda, que es salir de FMI, Banco Mundial y de todo este sistema y también llevarlo para Naciones Unidas. Como dijiste muy bien, otra expresión de la insatisfacción profunda de los BRICS, que despacito empezaron a criticar el FMI, Banco Mundial, lograron cambiar un poco las reglas del juego, pero tampoco que resolvieron crear su banco en 2014 y ahora el bloque se está aumentando. Es la mayor expresión de la insatisfacción del norte global, ¿verdad? Entonces, la Unión Africana se fortaleció, la América Latina también creó su plataforma latinoamericana de cooperación. Ahora los BRICS, que eran 4, después 5, ahora son 11 y hay 12 países que están listos para entrar, de los cuales 2 están en América Latina, ¿verdad? Que es Cuba y Bolivia. Entonces, y en la última declaración de hace 2 días del BRICS acá, que Brasil tenía la presidencia, es fortalecer el multilateralismo en Naciones Unidas. Entonces, la pregunta que hace es, ¿cuál es la gobernanza que deseamos? Es una gobernanza en Naciones Unidas, donde, como decís tú muy bien, es un país, un voto. Claro que hay captura de los espacios, ¿no? Como en todo, hay captura privada de esos espacios públicos, pero es más difícil porque el sur tiene mayoría. Hoy día el sur tiene mayoría y cuando se juntan la Unión Africana, el G77, los BRICS, ya es un país, un voto, se van los del norte. Entonces, este movimiento que hace ya unos 15 años empezó, que está creciendo y consolidándose, es la expresión de que el norte ya no. Y el norte, infelizmente, en vez de entender que necesita aliarse a este movimiento, lo está combatiendo y lo está haciendo con guerras y lo está haciendo con guerras con armas, pero también guerras comerciales, guerras de amenazas, ¿no? Guerras psicológicas. Es la mejor expresión de que está perdiendo realmente su liderazgo y que se está enredando en sí mismo
y que sí, mucho más rápido de lo que imaginamos, ese cambio va a suceder y el norte va a realmente perder su liderazgo. El norte está perdiendo el norte, podríamos decir. Nathalie, ya te agradecemos por tu tiempo. Seguiremos estos temas, pues son muy importantes, cómo se financia la lucha contra el cambio climático, la vida digna de las personas, que se puedan alimentar todos los días millones de personas en el sur global, que los ricos pongan más dinero para que el mundo sea más justo. Esa es la importancia de todos estos temas. Los vamos a seguir. Te agradecemos tu tiempo y seguramente vamos a volver a conversar más adelante. No, yo que agradezco, muy feliz de poder contribuir con este vehículo que tanto me gusta, y estoy a las órdenes. Gracias, Nathalie. Y de ustedes nos despedimos. Como siempre decimos, hasta la próxima entrevista, seguir tratando temas de interés, y todos los días pueden revisar las 5 noticias del día en todas las redes de NTV Info. Pueden dejar su comentario, compartan este video y síganos en todas las redes. Hasta la próxima.